Entonces, el movimiento del 15M, cuando empezó, en el 2011, me interesó muchísimo desde el principio. Quería saber lo que estaba pasando. Eso es lo que hemos visto en la primavera árabe. Unos acontecimientos muy importantes en todo el mundo, ¿no? Entonces, el movimiento, entre comillas, del 15M, con mucha gente, entonces me preguntaba, ¿qué está pasando ahí? ¿Esto qué es? ¿Es una revolución, una nueva revolución, una nueva forma de hacer la revolución? Y quizás las primeras del siglo XXI, en ese sentido. No podía asistir ni a Túnez, ni a Egipto, tenía otros compromisos. Entonces, cuando han empezado los acontecimientos de 15M, sentía la necesidad de venir, a estar ahí in situ, en la Plaza del Sol, la Puerta del Sol, para ver lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, fui con mi cámara. No tenía la intención en ese momento de hacer una película. Tenía la necesidad de estar ahí, con mi cámara en la mano, a ver, rodar algunas imágenes para intentar conservar la memoria de ser una especie de documental sobre lo que estaba pasando. Me he dicho, bueno, si tenía material interesante, quizás estaría en condiciones de hacer una película a condición, pero no era el punto de partida, digamos. Lo que me interesaba era estar ahí y ver lo que pasaba. Intentaba entender lo que estaba pasando ahí, a ver, palpar un poco lo que estaba en el aire, ¿no? Me chocó todo mientras observaba, ¿no? Es la primera vez que había visto un movimiento de esta extensión, de esa amplitud, de mucha gente de diferentes clases sociales, desde obreros a bourgeois o lo que sea. Quería ver cómo se expresaban ahí, era muy interesante. Como unos individuos de diferentes clases sociales y de generaciones diferentes también, estaban muy atraídos por este punto focal. Muchas generaciones se habían callado sus rabias, ¿no?, durante mucho tiempo. Entonces, después del franquismo y luego la época en la transición, entonces, pero aquí se veía gente, incluso en la sociedad liberal, no podían expresarse. Era gente que no habían tenido acceso a las redes de los medios y nada. Entonces, es gente que ha salido a la calle para tener protagonismo en todo el proceso, ¿no? Era impresionante, ¿no? Único, creo, y histórico, de ver a la gente que coge el micro y se dirige al público y intentar dar una sustancia, un cuerpo a un sentimiento, a una experiencia, y al mismo tiempo un intento de redefinir los viejos conceptos que están en la base de nuestra sociedad. Todo eso hay un movimiento muy diferente ahora, es una cosa muy interesante que está pasando. Lo que me parecía importante también es el proceso. Me di cuenta enseguida que había ciertas cosas que pasaban, se podían considerar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, el 15M no es revolucionario como tal, que hace una propuesta revolucionaria como tal, de revolución que va muy rápido en un mes o 2 meses buscando la caída del gobierno y sustituido por un gobierno revolucionario. No era eso, es mucho más profundo que eso, es mucho más poderoso. La noción de la revolución como proceso, algo que está en el tiempo. Ese movimiento revolucionario era antes cuestionar, redefinir las cosas, las categorías, y de forma casi continua. Entonces es un proceso en el tiempo que remonta muchos años, ¿no?, a los acontecimientos que se han producido en la historia.
y sin embargo se proyectan hacia el futuro. Es un proceso revolucionario real en el sentido auténtico de la palabra, ¿no? Entonces empecé a rodar algunas imágenes. Vine 2 veces, no podía estar todo el tiempo, lógicamente, no podía estar un mes entero ni nada de eso, ¿no? Entonces 2 veces vine una semana y luego en el 2012, el primer aniversario, sí que vine también y luego estuve 2 o 3 días en julio del 2012 y en septiembre también. Entonces mi tiempo para rodar era bastante limitado, no tenía ni los medios porque tenía otros compromisos de rodaje en Francia. Entonces he intentado rodar las cosas de forma muy cercana, muy básica, digamos. Pero de repente me encuentro con un material que me parece increíble, ¿no? Que está contando lo que está pasando en mayo del 2011 y la continuación de todo eso. Y eso sigue hasta septiembre del 2012. Entonces, en el conjunto, veo una progresión desde el comienzo, cómo empezó todo, las asambleas populares, 5, 6, 10 mil personas hay en la plaza. Y luego hubo una evolución. Y la evolución del gobierno también. Los gobiernos al principio solo menospreciaban, pero entonces querían cambiar el Código Penal para criminalizar al movimiento, ¿no? Pero, entonces, para prohibir las manifestaciones convocadas a través de Internet, por ejemplo, 4 o 5 años en la cárcel, muy duro, ¿no? Entonces, hemos visto la represión efectuada por la policía, ¿no? En el aniversario, en el 27 de septiembre, el 29 de septiembre hubo una represión policial muy fuerte. Entonces, lo que he rodado era un poco dar un testimonio de todo eso. Y he sentido la necesidad de hacer una película sobre todo eso. Y entonces me planteo la pregunta. Entonces, ¿es relevante, es apropiado? Por ejemplo, una mujer que había escrito para Robert Kramer, lo que hemos visto en el año 70, hubo una cosa muy parecida, que intenta relacionar acontecimientos que recibieron una cobertura muy diferente entre los diferentes medios. Me parece interesante trabajar sobre ese esquema para el 15M, en el sentido de que, como digo, no he podido permanecer mucho tiempo de forma continua. En mayo-junio de 2011, bueno, eso se extendía a los barrios de Madrid, ¿no? Entonces, y quería volver y estar más tiempo. Entonces, me he dicho, bueno, quiero recoger lo que está pasando de forma cinematográfica, que esté de acuerdo con el proceso de trabajo que estoy desarrollando. Entonces, me parece interesante en el sentido, ese movimiento ha sido una víctima de mucha desinformación por parte de los medios españoles. Muchos no contaban lo que intentaban hacer o lo que pretendían hacer. Su dinamismo, ese proceso que realmente atraía a miles de personas. Entonces, había una especie de desinformación en otros países europeos también. Lo que hemos visto, lo que he notado al menos, es que los medios en Francia, lógicamente lo conozco mejor eso, no han hablado, no han descrito lo que había detrás. Ludovic Lamont es un periodista de Mediapart. Él sí que ha profundizado en el tema
y quería analizarlo, pero en general el 15M ha sido un proceso que no ha sido entendido ni analizado en profundidad por los medios de comunicación en Francia. Y también la inteligencia de izquierdas. Ellos partían de ciertos conceptos, entonces era muy difícil. No lo entendían, que era un movimiento que se actualizaba continuamente. Entonces he intentado hacer una película que reactualiza exactamente todo lo que le rodea. En base a lo que he podido ver, lógicamente, no me daba para más. Porque cuando vine a España primera vez, cuando vine a primera vez a Madrid no conocía a nadie, tampoco hablaba el idioma. Entonces he tenido que superar muchos obstáculos en ese sentido, ¿no? Pero la idea de ser extranjero, de distancia, también te plantea problemas, porque cuando no dominas el idioma, te faltan datos. Pero he intentado jugar con todos esos elementos, ¿no? Entonces he intentado hacer una película que pone al día lo que está pasando en el proceso. Y toda la noción de un reportaje de noticias es un poco experimental en ese sentido, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de forma experimental las novedades políticas en el contexto de lo que ocurría en el 15M? Entonces, lo mío ha sido una cosa fragmentada, bastante compartimentalizado, digamos, ¿no?